Gente, ¿cómo está? Muy buenas noches. Este video quiero realizarlo en agradecimiento a todas las personas que han confiado en el trabajo que he realizado durante el canal, el cual consiste en la confección de planillas para efectos de cálculo en los proyectos de instalación eléctrica y demás. En este caso vamos a ver un cuadro de carga, el cual un suscriptor me pidió que pudiese mostrar cómo corregir un cuadro de carga que estuviese fuera de norma. En este caso estamos considerando 5 circuitos, los cuales, si bien sus potencias están en un valor relativamente aceptable, el cálculo de los conductores, en lo que refiere a su dimensionamiento y también la cantidad de interruptores diferencial, no son los óptimos. Además de que hay que ver si es que el tamaño de la tubería que se está seleccionando, en función del número de conductores que podríamos considerar, tenemos que verificar si cumple o no la normativa actual. Bien, cabe señalar antes de comenzar que vamos a utilizar la versión 6.0 del cuadro de carga full. Esta es la última actualización que tengo disponible para este tipo de cálculo. Y vamos a identificar cuáles son los contenidos de este tablero de alumbrado. Primero tenemos un total de 5 circuitos. Nos vamos a dar cuenta de que acá aparecen unas banderas en color rojo porque no hemos realizado los análisis de todos los contenidos relacionados con la instalación. Cuando la bandera cambia a color verde significa que nuestro circuito va a estar en las condiciones adecuadas para el cumplimiento de la normativa. Cabe señalar que vamos a trabajar en función del pliego técnico número 4. Primero vamos a verificar lo siguiente. Según la normativa, si nosotros tenemos una instalación eléctrica, el interruptor diferencial tiene que tener máximo enlazado un total de 3 interruptores automáticos. Cada interruptor automático va a estar relacionado a un circuito. Nuestro interruptor automático, la capacidad de corriente tiene que ser mayor a la capacidad de corriente de nuestro circuito. Y hay que tomar en cuenta de que también los circuitos no deben estar demasiado sobredimensionados, porque eso nos obligará a utilizar un interruptor automático de mayor capacidad y probablemente el interruptor general no dé abasto. Entonces, por ejemplo, acá en el circuito número 3 vamos a ver qué tipo de ubicación corresponde. Dice enchufe del primer piso, cocina y lavadero. Como recomendación personal, sugiero siempre dejar el lavadero como un circuito independiente de la cocina. ¿Por qué básicamente hacemos eso? Porque así le quitamos una carga importante a nuestro circuito. Entonces en este caso nos damos cuenta que tenemos un enchufe de fuerza de capacidad de 2600 watts, tenemos un total de 3 enchufes de bajo consumo de 250 watts y un enchufe de fuerza. Suponiendo que este enchufe vendría siendo el que corresponde al lavadero, lo vamos a eliminar y vamos a colocarlo en un circuito nuevo, así que vamos a colocar 6 circuitos en total. Entonces aquí vamos a ver en la ubicación la cocina la vamos a dejar solita. Vamos a buscar si es que existe algún circuito que diga cocina. En este caso yo estoy buscando y veo que no tengo ese tipo de circuito. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Vamos a dejar un circuito que diga solamente lavandería. En este caso sí tenemos, así que el circuito 6 se va a llamar lavandería. O también podemos decir que se llame logia. Entonces ahí sería circuito logia. Y acá vamos a colocar circuito de enchufe primer piso, pero solamente cocina. Para poder desarrollar esto en la base de datos nos vamos a dirigir a esta sección. Este botón nos va a permitir ingresar información a la base de datos. Entonces acá tenemos ingrese nueva ubicación. Vamos a colocar circuito. Digamos que se llame circuito de cocina. Solamente cocina. Ahora presionamos este botón y se registra automáticamente. No se preocupen si esto no queda al costado izquierdo. Después nos vamos a dar cuenta que cuando volvamos a nuestro cuadro de carga, el formato condicional sí va a estar con el texto alineado hacia la izquierda. Entonces vamos a buscar circuito de cocina. Aquí tenemos. Bien. Ahora, nos damos cuenta de que ahora la corriente es mucho menor. Por lo tanto, ya podemos elegir un interruptor automático de 10 amperes. Aunque en mi experiencia se recomienda que sea de 16 amperes, ya que si vamos a conectar algunos electrodomésticos de mayor consumo, la recomendación es que siempre el interruptor automático tenga un mayor aguante. No tanto, pero que aún así sea un poquito mayor. Aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos 13.13. Para determinar la corriente, lo que tenemos que tomar en consideración es 1. La potencia,
2, el tipo de conexión y tercero, el factor de potencia. La potencia es la cantidad de watts que vamos a considerar para nuestra instalación. Si yo tengo 5 enchufes de bajo consumo de 250 watts, me da un total de 1250 watts. Esto se va a dividir por la multiplicación de la tensión de nuestro tipo de conexión. Si es monofásico sería 220, si fuera trifásico sería 380. Ahora, esa tensión de 220 se multiplicará por el factor de potencia. Entonces yo tendría al final 1250 dividido por la multiplicación de 220 por 0.9. Y eso me va a dar un valor de 6.31 amperes. Eso vendría siendo la corriente. Ahora, los interruptores diferencial, habíamos mencionado que la norma nos indica de que máximo podemos aplicar 3 interruptores automáticos para un diferencial, siempre y cuando la capacidad de corriente del diferencial no sea sobrepasada por las de los interruptores automáticos. Si yo tengo, por ejemplo, 2 interruptores de 10 amperes, ahí sí podría colocar un diferencial de 32 o inclusive un diferencial de 25. Se podría aplicar para esos dos. Aquí yo tengo uno de 16 y otro de 16. Podría considerar acá un interruptor diferencial de 40. Y acá finalmente podría colocar un interruptor diferencial de, por ejemplo, si este es de 10, este podría ser un diferencial de 16 o incluso uno de 20. No obstante, hay que tomar en consideración también que los circuitos que nosotros vayamos a utilizar tienen que estar de manera independiente si es que es circuito de luminaria con respecto a circuito de toma de corriente. Aquí tengo el circuito de luminaria que es el circuito 5, así que perfecto, lo dejamos solo con su respectivo interruptor diferencial. Después tenemos que considerar el nuevo circuito que separamos nosotros, ahora el circuito número 6, vamos a colocar las mismas características y aquí vamos a colocar que tenemos presente solamente una fase y acá se puede apreciar la corriente. Es importante que se vaya llenando la información en las columnas donde está señalada una flecha en color rojo. De esa manera nosotros vamos a poder ir visualizando los contenidos más hacia la derecha. Aquí vamos a colocar un interruptor diferencial de 20 amperes y colocaremos un interruptor automático de 16. La curva en este caso va a ser C y para poder hacer la corrección de este cuadro de carga tenemos que cambiar el conductor. Si bien el conductor NIAS es un conductor que actualmente se sigue utilizando en algunas viviendas, pero para proyectos nuevos la recomendación es cambiar a un conductor del tipo THHN, ya que sus prestaciones físicas son mucho mejores. Y lo otro es que el conductor de 1,5 milímetros se permite para iluminaria, pero para tomas de corriente el mínimo debe ser de 2,5. Y si trabajamos con conductores de calibre AWG, como por ejemplo el THHN, vamos a buscar acá THHN Flex, que es el que más suelo trabajar para estos ejemplos. El de 1,5 correspondería a un tamaño de calibre 14 y el de 12 correspondería al tamaño de 2,5. Bien, entonces si tengo tomas de corriente voy a elegir como valor mínimo un calibre 12 AWG. Para luminaria lo vamos a dejar en calibre 14, pero para poder saber cuál es el calibre correspondiente tengo que colocar el conductor que aplique esas dimensiones. Entonces vamos a colocar THHN, lo vamos a copiar y lo vamos a dejar en todos los contenidos. Como es un proyecto domiciliario puedo utilizar este tipo de conductor. Si fuera un proyecto en el cual el uso principal de ese inmueble va a ser destinado para el comercio o básicamente un lugar de reunión de personas, tendríamos que utilizar un conductor libre de halógeno. Así que para que tengan en consideración ese aspecto importantísimo. Vamos a colocar acá conductor de calibre 12 en este caso y eventualmente el calibre del circuito de luminaria lo vamos a bajar a 1,14. Vamos a cambiar también el tamaño de la tubería si es que se requiere. En este caso vamos a seguir trabajando con tubería de PVC Conduit tipo 4 y vamos a corroborar si 20 milímetros es más que suficiente para poder trabajar con nuestra instalación. Posiblemente 16 sea muy poco, pero eso lo vamos a proyectar eventualmente. Ya tenemos las modificaciones de nuestro cuadro de carga. Ahora lo que tenemos que hacer es verificar de que en todos los análisis la instalación cumpla con las exigencias. Primer análisis que tenemos que desarrollar, ver si es que el interruptor automático que se está seleccionando
está acorde a nuestra instalación. Por ejemplo, tengo un interruptor automático de 16, acá me dice que la capacidad tiene que ser un poquito mayor la del interruptor automático. Si bien estamos teniendo una instalación que supera la intensidad proyectada de nuestro circuito, esto es una recomendación. Lo que sí tenemos que verificar es que el conductor que nosotros elegimos, con las condiciones que vamos a indicar, cumple con los factores de seguridad. Por ejemplo, grupo de instalación a utilizar para este conductor tenemos grupo A o grupo B. Grupo A corresponde a ductos. Entonces vamos a copiar esa información y acá nos va a indicar la capacidad de corriente de ese conductor. El conductor que estamos eligiendo es un conductor de calibre 12 y para luminaria es un calibre 14. La capacidad de corriente en el grupo A de este tipo de conductor es 25 A y para calibre 12 es de 30 A. Vamos a indicar la cantidad máxima de conductores, vamos a colocar de 1 a 3 y vamos a copiar y pegar ese contenido. El factor de corrección va a ser 1. En la medida que aumente la cantidad de conductores, este factor de corrección va a disminuir y eso hará que la capacidad de corriente se vea mermada. Vamos a indicar la temperatura ambiente, por ejemplo de 31 a 35, nos vamos a dar cuenta que para la temperatura de servicio de este conductor, que es 90 grados, esa información nosotros la podemos observar en el catálogo, pero en la planilla también lo podemos visualizar. De hecho, nos vamos a la sección de inicio, vamos a buscar las características físicas de los conductores y acá vamos a buscar el conductor THHN. ¿Cuál sería el conductor THHN? Un conductor que sea resistente al aceite. Esto es básicamente porque tiene una protección exterior de nylon. Entonces vamos a buscar acá conductor THHN Flex. Vemos las propiedades físicas, aislación de PVC, cubierta de nylon y la temperatura de servicio en este caso es de 90 grados. Entonces en ese caso sí corresponde a la temperatura de servicio de 90 grados. Vamos a copiar esta información y la vamos a pegar. Entonces, ¿cumple el conductor para estas condiciones? Claro que sí, porque a pesar de los factores de corrección que estamos aplicando acá, un factor de corrección de 1 me deja un valor de capacidad de corriente de 28.8. Eso también se produce porque el factor de corrección por temperatura ambiente se reduce a 0.96. Si la temperatura estuviese en el orden de 26 a 30 grados, ahí el factor de corrección sería 1 y ahí se mantendría la capacidad de corriente. Pero en este caso vamos a indicar un caso un poquito más desfavorable y vamos a colocar de 4 a 6 conductores para que aún así con esta pequeña disminución nuestros conductores están cumpliendo con las condiciones. No obstante, este es el análisis con respecto a la información que nos proporcionan los proveedores y la norma 4/2003. Ahora nos interesa ver la información del pliego técnico número 4, que es el análisis de la normativa actualizada. Aquí nos vamos a dar cuenta que también, de forma sugerida, nos dice que debemos aumentar la capacidad del interruptor automático. En lo posible hay que tratar de que el valor del interruptor automático sea el óptimo, pero en este caso podemos obviar un poquito el caso, ya que tener un interruptor automático de 20 puede que sea algo sobredimensionado. Aparte que nos obligaría, por efecto del tamaño del conductor, a aumentarlo si es que se tuviese que hacer. Ahora, el método de instalación, en este caso tengo diferentes métodos. Esta información la vamos a encontrar en la base de datos de los pliegos técnicos. ¿Dónde la podemos encontrar en esta planilla? Esto es muy sencillo. Nos vamos a ir a la sección de inicio. Podemos acceder desde acá, el que son los accesos directos, o bien desde la sección de inicio. Por ejemplo, en el acceso directo la base de datos se encuentra aquí. Aquí nos vamos a encontrar con la base de datos de los conductores según el pliego técnico número 4. Y aquí tengo base de datos de los ductos según el pliego técnico número 4 y la base de datos general. La base de datos de los conductores según el pliego técnico número 4 se encuentra acá. Tenemos el enlace directo para poder visualizar el pliego técnico número 4 a través de una carpeta digital que creé para mi comunidad. Pero en la sección de abajo nos vamos a encontrar con los diferentes tipos de instalación. Y cuando vemos conductores que sean hasta 3 conductores monopolares en cargas instalados en ductos y embutidos en paredes, corresponde a una instalación tipo A1. Aunque también acá vamos a poder encontrar la ilustración y el encabezado con sus respectivos tipos de conductores. Para cada tipo de instalación la capacidad de corriente va a ser diferente. Así que esto también me va a servir como material de estudio. Además que
tenemos la información que aparece en todo el pliego técnico número 4 relacionado a las características físicas de los conductores. Bien, entonces vamos a volver acá y nos vamos a dirigir nuevamente a nuestro cuadro de carga. Estamos en el análisis del pliego técnico número 4, así que vamos a presionar ese botón. Se pueden dar cuenta de que acá tenemos un enlace que nos permite viajar a través de todos los contenidos. Bien, así que volvemos acá y vamos a colocar método de instalación A1, ya que son conductores que van a estar dentro de un ducto. Y además son monopolares y van a estar embutidos dentro de una pared. La capacidad de corriente es ligeramente menor que lo que mencionaba la información del análisis anterior relacionada a la norma 4/2003. Así que eso nos da un buen indicio de que si cumplimos con estas condiciones, con las demás sí o sí vamos a cumplir. Ahora, la cantidad de conductores tiene que ser idéntica a la que seleccionamos anteriormente. De 4 a 6 nos indica el factor de corrección. Vamos a ver la temperatura ambiente en este caso y va a ser de 31 a 35 grados. Tenemos los mismos factores de corrección y eventualmente nos va a señalar de que nuestros conductores son óptimos para la instalación. Si se dieron cuenta, cuando yo hago clic sobre una celda, esta se marca automáticamente en color verde. Esto también lo actualicé, antes era de color amarillo, pero no se visualizaba bien en algunos contenidos. Entonces ahora va a ser más fácil de poder ubicar el contenido y con la celda señalizada. Ahora, si tuviésemos la necesidad de cambiar el conductor, porque quizás a lo mejor no cumple con algunas de las condiciones, acá si presionamos esta ilustración nos va a dirigir inmediatamente al calibre del conductor, que es lo que se suele cambiar. Por ejemplo, si yo hubiese dejado todo de 14, vamos a colocar acá todo de 14, me voy a dirigir a este análisis y me voy a dar cuenta de que aún así cumplo con las condiciones, pero eso es básicamente porque tenemos la suficiente capacidad de corriente para este tipo de conductor, aunque desde ya les recuerdo que para tomas de corriente el tamaño mínimo en sección AWG tiene que ser calibre 12, no puede ser 14, solamente es 14 para luminaria. No obstante, si yo por ejemplo presiono esta sección, acá me aparece la parte del interruptor automático. Si yo coloco un interruptor automático de 20 A, que era lo que les mencionaba, me voy a dar cuenta de que ahora en el análisis, si bien el interruptor automático ahora sí es apto, pero voy a tener problemas con el conductor. Ya que resulta que si tengo un interruptor automático de 20 A, el conductor, su capacidad de corriente final, tiene que ser mayor a 20 A, porque de lo contrario estaríamos generando un riesgo mayor para la instalación. Si el automático es de 20 y el conductor soporta menos corriente que 20 A, es muy probable que antes de que falle el interruptor automático, que debería fallar para proteger la instalación, se va a quemar el conductor. Y eso tenemos que evitarlo a toda costa. Entonces, para evitar eso, sencillamente tenemos que aumentar el calibre de nuestro conductor. Entonces pasamos de 14 a un calibre de 12. Luminaria la podemos dejar de 14, ahí no habría problema. Entonces este lo dejamos de 14. Y podemos visualizar que ahora sí los conductores cumplen con la exigencia. Ahora bien, vamos a colocar el cálculo de la caída de tensión. Para la caída de tensión nosotros tenemos que indicar también cuáles van a ser las características físicas de nuestro conductor que servirá como alimentador. Importante dato que debemos conocer es la longitud que deberá recorrer cada uno de los conductores desde el punto más alejado. En este caso tenemos los diferentes circuitos los cuales van a provenir del tablero de alimentación y eventualmente llegarán hacia la última caja de derivación. A modo de ejemplo voy a colocar 10 metros a toda la instalación para que podamos hacer el cálculo de manera rápida. El tipo de instalación o tipo de línea para nuestro alimentador va a ser monofásico y el interruptor automático mínimo para nivel domiciliario debe ser de 25 A y máximo 40. Entonces vamos a trabajar por ejemplo con 32 y vamos a colocar un conductor que sea habilitado para un alimentador. En este caso deberíamos utilizar un conductor por ejemplo RZ1K, podría ser perfectamente este tipo de conductor monopolar. Calibre o sección. Vamos a visualizar los diferentes tamaños. En este caso vamos a colocar un calibre 10, que es el que corresponde para nuestro alimentador, ya que la normativa dice que para alimentadores o subalimentadores el tamaño mínimo tiene que ser de 4 milímetros. En este caso correspondería a un calibre 10 AWG.
El factor de potencia, por ejemplo, va a ser de 0.9 y ya vemos que las caídas de tensión están dentro de lo que la norma nos permite. En este caso tiene que ser un máximo de un 3% para el alimentador o subalimentador, y en el resto de la instalación, en el punto más desfavorable, podemos alcanzar hasta un 5%. Entonces, en el fondo, nosotros sumamos la caída de tensión que se produce en el alimentador o subalimentador y le agregamos la caída de tensión en uno de los circuitos. Eventualmente se va sumando siempre este valor con la caída de tensión de cada circuito de manera independiente. Y eso nos da un total de 1.7%, máximo es un 5%. El porcentaje se saca en función de la tensión nominal de nuestro servicio. En este caso, si es una tensión monofásica, correspondería a 220. Ahora, por último, tenemos que ver cuál es la información que nos proporciona nuestra instalación en función de los ductos. Vamos a colocar la cantidad de conductores. Por ejemplo, en este caso el alimentador va a ser un total de 2. Para el resto de los circuitos habíamos colocado de 3 a 6, así que colocaremos, por ejemplo, 4. Vamos a pegar esta información y acá nos vamos a dar cuenta de que tenemos que colocar el tipo de ducto. Vamos a colocar, por ejemplo, una ANSI C80.1, una cañería de acero galvanizado de 20 milímetros. Y aquí veo que el porcentaje no cumpliría para este tamaño, ya que estamos utilizando conductores de mayor tamaño. Así que tendremos que forzosamente aumentar el tamaño del ducto para que el porcentaje ocupado esté dentro de la normativa. Según la norma dice que si tengo 2 o más conductores, máximo debería ocupar un 33% del espacio libre del ducto. Entonces yo acá tengo el diámetro nominal, el diámetro interior y con eso sacamos la superficie, que en realidad sería pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Me da el total de la superficie. Y teniendo la cantidad de superficie que ocupan los dos conductores, que en este caso tengo 127 milímetros cuadrados, esto equivale al 22.22% de espacio ocupado. Obviamente, si la tubería es más pequeña, voy a tener menos superficie disponible y tendré un 35.84%, lo cual está incumpliendo la norma. Para el resto de la instalación tenemos porcentajes aceptables, no obstante, igual yo recomiendo que en algunos circuitos se aumente a 20 milímetros, ya que estamos ocupando casi el máximo de lo que la norma nos exige. Ahora, si se dieron cuenta, como ya estoy generando el cumplimiento de todos los antecedentes, aquí en esta parte, la bandera cambió a color verde. Eso significa que cuando yo esté realizando el análisis del cuadro de carga y tenga toda la información, cuando ya tenga esta bandera en color verde, voy a poder presentar este cuadro de carga en mi proyecto. Bien, no obstante, voy a hacer el cambio que había mencionado, que era la de colocar una tubería de 20 milímetros en los primeros circuitos, más que nada para tener un mayor espacio. Entonces ahí garantizo de que la instalación va a estar bien. Inclusive lo puedo dejar en toda la instalación, ya no representa mayor problema. Ahora, para poder registrar esta información en el cuadro de carga general, aquí vamos a hablar del cuadro resumen de carga, vamos a presionar este botón que se encuentra acá. Al presionarlo, se va a registrar automáticamente la información más importante, que son la cantidad de circuitos y la potencia. Esto me va a permitir posteriormente hacer el cálculo del dimensionamiento del alimentador en función de las potencias totales que tenga el proyecto. Pero esto es material para otro video. Lo que me interesa mostrar acá es el contenido nuevo que incorporé en esta sección, que es la sección de la tabla, en donde podremos editar los contenidos. En primera instancia, ustedes van a encontrar el cuadro de carga de edición de esta manera, tal cual como se muestra en el cuadro de carga original. Pero la ventaja ahora es que ustedes van a poder ocultar las columnas que no están siendo ocupadas. Por ejemplo, aquí las ocultamos, y también en este segmentador de datos, si presionamos este segmento que dice en blanco, manteniendo la tecla control y haciendo clic, se deselecciona y solamente me va a aparecer la información de mi cuadro de carga con los circuitos que tengo en el proyecto. Una vez que tenga esto, sencillamente lo puedo seleccionar, lo puedo copiar y lo puedo pegar en AutoCAD o en Revit. Pero hace un tiempo atrás, una persona que adquirió la planilla me solicitó si es que podía crear algún contenido que nos facilitara
la extracción de esta información y mostrarla en PDF. Para ello, diseñé un código el cual nos va a permitir imprimir esta información que estamos visualizando en un archivo en PDF. Y ahora podemos ver nuestro cuadro de carga con las actualizaciones, las cuales van a indicar el correcto funcionamiento aplicando los criterios del pliego técnico número 4. Entonces, ya con esto puedo responder la inquietud de nuestro suscriptor, el cual nos indicó de cómo poder hacer las diferentes correcciones. Aquí nosotros tenemos el cuadro de carga sin el cumplimiento de la normativa y acá tenemos con el cumplimiento de la norma. Así que espero que este video les haya sido de utilidad, espero que les guste el material, y a las personas que adquirieron las planillas de instalación eléctrica en su formato full, les voy a enviar esta actualización completamente gratuita. Sí. Por último, si ustedes quieren limpiar toda la información que han ingresado, protegiendo obviamente las fórmulas que vienen incorporadas, aunque de por sí todas las celdas que vienen con fórmulas no las van a poder editar porque vienen protegidas, así que no se preocupen por ello. Pero si quieren eliminar todos los contenidos que ingresaron, sencillamente pueden presionar ese botón y eso va a hacer que automáticamente la información que ustedes fueron llenando se limpie y así van a poder ingresar un nuevo proyecto. Bien, todas las secciones de las planillas vienen incorporado con ese botón. De hecho, vamos a visualizar que también la información que proporcionamos para el análisis de las cualidades físicas de nuestro conductor, presionaremos ese botón y automáticamente se limpia. También les quiero comentar de que van a encontrar este botón, el cual, si ustedes hacen clic, los derivará a la lista de reproducción de todos los videos relacionados con instalación eléctrica. Aquí voy a estar subiendo los contenidos de la nueva actualización. El último que subí fue la actualización 5.0, ahora voy a empezar a subir la actualización 6.0. Y por último, también van a encontrar el enlace donde muestro la biblioteca digital, cómo interactuar con ella, pero sencillamente ustedes deben hacer clic en ese enlace y acá podrán ver los videos tutoriales de todas las temáticas que tengo en el canal. Hasta la fecha ya llevo más de 190 videos en esta sección, aunque el canal tiene más de 250. Y si ustedes se acercan a esa ilustración, van a encontrar el enlace del video propiamente tal. Para instalación eléctrica voy a empezar a subir nuevo material. De hecho, también tengo material pendiente para las otras instalaciones. Así que desde ya, muchísimas gracias a todas las personas por su voto de confianza, por haber apoyado este proyecto y adquirir también las planillas. Así que eso, gente, sin más que agregar, cuídense mucho y recuerden, nunca dejen de estudiar. Adiós.